Buenas tardes compañeros, compañeras y profesor, espero se encuentren bien. Este sería el reporte de video número 4 y se está realizando el día domingo 10 de marzo del 2024. Muy bien, para empezar con la primera pregunta en donde se nos pide mencionar 5 puntos importantes sobre el tema de pago, podemos mencionar algunos de ellos. Número 1, los métodos de pago, lo cual es crucial poder considerar los diferentes métodos de pago para la facilidad de los clientes. Esto incluye efectivo, tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias, pagos móviles, por ejemplo en nuestro país como el Simpe Móvil, y otras opciones en línea como PayPal, por ejemplo. Ofrecer también una variedad de métodos de pago puede aumentar la conveniencia para los clientes y ayuda así a maximizar las ventas. Número 2, la seguridad. La seguridad de los pagos es fundamental tanto para los clientes como para los negocios. Implementar medidas de seguridad como el cifrado de datos, la autenticación de dos factores y el cumplimiento de los estándares de seguridad de la industria es esencial para proteger la información financiera sensible. Número 3, podemos decir en las políticas de devolución y reembolso. Las políticas claras y justas de devolución y reembolso pueden influir en la decisión de compra de los clientes y promover la confianza en la marca. Establecer plazos, condiciones y procesos transparentes para las devoluciones y reembolsos puede ayudar a gestionar las expectativas de los clientes y así garantizar una experiencia positiva a la hora de comprar. Número 4, procesamiento de pagos. Optimizar el proceso de pago es fundamental para reducir el abandono del carrito de compras y mejorar las conversiones. Esto hablando de las compras en línea. También eso implica simplificar el proceso de pago, minimizar la cantidad de pasos requeridos, ofrecer opciones de pago rápido y garantizar la compatibilidad con los diferentes dispositivos móviles. Y número 5, el cumplimiento normativo. Es importante cumplir con las regulaciones y normativas locales e internacionales relacionadas con los pagos, como las leyes de protección al consumidor, las regulaciones fiscales y las leyes de privacidad de datos. No cumplir con estas regulaciones puede resultar en sanciones legales y daños a la reputación de la empresa. Continuando con la pregunta número 2, en donde se nos pide explicar la diferencia entre la condonación, la exoneración y normas de no sujeción, podemos empezar primero comentando que la condonación, la exoneración y las normas de no sujeción son términos legales que involucran la liberación o exención de obligaciones financieras, pero cada uno tiene un enfoque y aplicación distinto. La condonación implica la renuncia voluntaria por parte del acreedor al derecho de cobrar una deuda total o parcialmente. Esta acción puede ser el resultado de una negociación entre el deudor y el acreedor, o puede ser una decisión unilateral del acreedor. Por ejemplo, un prestamista puede optar por condonar una parte de la deuda pendiente a un prestatario en situaciones de dificultades financieras. Por otro lado, la exoneración se refiere a la liberación de la responsabilidad legal o financiera asociada con una obligación, ya sea mediante disposiciones legales o contractuales. Este proceso puede implicar que una persona o entidad sea liberada de cumplir con ciertas obligaciones, como el pago de impuestos, según ciertos criterios establecidos por la ley o los contratos. Y por último, las normas de no sujeción. Estas son disposiciones legales que eximen ciertas actividades, transacciones o entidades de ciertas obligaciones o regulaciones. Estas normas pueden aplicarse en una variedad de contextos, desde impuestos hasta regulaciones comerciales. Por ejemplo, ciertos ingresos pueden estar exentos de impuestos según las normas fiscales, o ciertas organizaciones sin fines de lucro pueden estar exentas de ciertas regulaciones comerciales. A diferencia de la condonación,
y la exoneración, que involucran la liberación voluntaria o legal de obligaciones específicas. Las normas de no sujeción establecen exenciones específicas de ciertas obligaciones o regulaciones en función de criterios predefinidos. En la pregunta número 3 se nos hace la interrogante de cómo se diferencia la compensación a petición de parte con respecto a compensación de oficio. La compensación a petición de parte y la compensación de oficio son dos mecanismos legales que permiten ajustar las deudas recíprocas en otras dos partes, para ser más específicos. La compensación a petición de parte se activa cuando una de las partes involucradas en la relación deudor-acreedor solicita formalmente que las deudas pendientes se compensen entre sí. Esta solicitud puede surgir cuando ambas partes tienen deudas pendientes entre sí y desean simplificar el proceso de pago, reduciendo o cancelando las cantidades adeudadas. Por otro lado, la compensación de oficio se produce automáticamente por ley sin necesidad de una solicitud formal. Este proceso se activa cuando la ley conoce que ambas partes tienen deudas recíprocas entre sí y se cumplen ciertas condiciones predefinidas, como la existencia de una relación jurídica válida y la concurrencia de las deudas en una misma moneda. La principal diferencia entre ambas formas de compensación radica en el iniciador del proceso y en la necesidad de una solicitud formal, mientras que la compensación a petición de parte requiere que una de las partes solicite expresamente la compensación de las deudas recíprocas. La compensación de oficio se activa automáticamente por la ley sin necesidad de una acción específica de ninguna de las partes involucradas. En ambos casos, el objetivo es ajustar las deudas pendientes entre las partes, simplificando así el proceso de pago y evitando la aplicación de transacciones financieras. En la pregunta número 4 se nos pide explicar 3 formas en cómo se da la interrupción en la prescripción y cuál es la repercusión en el conteo. La interrupción en la prescripción es un mecanismo legal importante que detiene el conteo del tiempo necesario para que una acción o derecho prescriba. Una forma común de interrupción es a través de la prestación de una demanda o reclamación judicial ante un tribunal competente. En este caso, el inicio del proceso judicial detiene temporalmente el plazo de prescripción y una vez finalizado el proceso, el cómputo del periodo de prescripción comienza de nuevo desde cero. Esto proporciona a las partes involucradas en el litigio un nuevo plazo para ejercer sus derechos y reclamar cualquier deuda pendiente. Otra forma de interrupción es el reconocimiento expreso o tácito de la deuda por parte del deudor. Cuando el deudor reconoce la existencia de la deuda, ya sea a través de un acuerdo escrito, un pago parcial o cualquier otra acción que implique la aceptación de la obligación, se detiene temporalmente el plazo de prescripción. De manera similar, la notificación extrajudicial al deudor sobre la deuda también puede interrumpir la prescripción. En este caso, una comunicación formal del acreedor al deudor establece la existencia de la deuda, lo que detiene el conteo del tiempo hasta que se haya realizado la notificación. En ambos casos, la interrupción en la prescripción ofrece a las partes un nuevo plazo para resolver la disputa o cumplir con las obligaciones pendientes antes de que la prescripción pueda ocurrir. Muy bien, continuando con la pregunta número 5, que dice: ¿cuándo se puede dar la suspensión en el conteo de la prescripción? La suspensión en el conteo de la prescripción puede darse en circunstancias extraordinarias que impidan o dificulten el ejercicio de los derechos legales de las partes involucradas. Una situación común que puede llevar a la suspensión es la incapacidad del acreedor o del deudor debido a una enfermedad, discapacidad mental u otras condiciones que les impidan actuar legalmente.
En tales casos, el plazo de prescripción se suspende hasta que la incapacidad sea superada o se restablezcan las condiciones para el ejercicio de los derechos legales. Además, la suspensión en el conteo de la prescripción también puede ocurrir en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, como desastres naturales, conflictos armados o emergencias nacionales. Estas circunstancias excepcionales pueden hacer que sea imposible o extremadamente difícil para las partes involucradas tomar las medidas necesarias para ejercer sus derechos legales y así cumplir con las obligaciones pendientes. Por lo tanto, los plazos de prescripción pueden suspenderse temporalmente hasta que las condiciones extraordinarias hayan cesado y las partes tengan la oportunidad adecuada de actuar en consecuencia. Finalmente, en la pregunta número 6, donde dice, la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria. Para contestar esta pregunta es importante tener en cuenta que la posibilidad de que una administración tributaria aplique la condonación de impuestos varía según las disposiciones legales y regulaciones fiscales de cada país o jurisdicción. En algunos casos, las autoridades fiscales pueden tener la facultad de perdonar total o parcialmente los impuestos adeudados, pero esta prerrogativa generalmente está sujeta a condiciones específicas y criterios establecidos por la ley. Por ejemplo, la condonación de impuestos podría otorgarse en situaciones de desastres naturales, emergencias económicas o cuando existan circunstancias excepcionales que dificulten el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sin embargo, estas decisiones suelen tomarse de manera discrecional y pueden estar sujetas a la aprobación de autoridades superiores dentro de la administración tributaria. Además, es importante tener en cuenta que la condonación de impuestos no es un procedimiento común y corriente, sino más bien una medida extraordinaria que se aplica en circunstancias particulares. También las decisiones de condonación pueden estar sujetas a revisión y control, ya sea por parte de instancias administrativas superiores o mediante procesos legales establecidos. Si bien algunas administraciones tributarias pueden tener la capacidad de aplicar la condonación de impuestos, esta medida está sujeta a un estricto escrutinio y generalmente se reserva para situaciones excepcionales o programas específicos que sean establecidos por la ley. Muy bien, de esta manera concluimos el reporte video número 4. Muchas gracias por la atención y espero que pasen una excelente semana.